Vamos a empezar con una pregunta que la verdad es la que da sentido a todo este espacio. ¿Es posible que un archivo oficial que se supone que está ahí para aclarar las cosas acabe generando más confusión que otra cosa? Suena a contradicción, ¿a que sí? Pero es algo que pasa constantemente. Veréis, una cosa es la transparencia formal, o sea, colgar miles de páginas, fotos, lo que sea, y otra muy distinta es la transparencia cognitiva, que es, bueno, que de verdad se entienda algo. Y claro, cuando te tiran encima una montaña de información, lo que en teoría debería iluminar, en la práctica, pues acaba siendo un lío tremendo. Y aquí está la clave de todo, porque, seamos sinceros, sin un orden, sin un método claro, un archivo oficial se convierte en una trampa, te satura, te desorienta, y al final, ¿qué pasa? Pues que la gente deja de analizar y empieza a especular. La evidencia se ahoga, literalmente, en un océano de ruido. Fijaos, este fenómeno tiene un nombre: asimetría interpretativa. Es muy sencillo de entender. La institución que crea el archivo tiene el puzzle completo, sabe dónde va cada pieza. Pero a nosotros, al público, nos llegan solo piezas sueltas, sin la caja. Y en ese hueco, en esa falta de contexto, es donde nacen las hipótesis, los relatos, que muchas veces van muchísimo más allá de lo que los papeles realmente demuestran. Por eso, la pregunta importante aquí no es tanto qué pone en este papel, sino más bien qué me permite realmente firmar este papel y, sobre todo, qué no me permite firmar. ¿Vale? ¿Y cómo pasa esto? ¿Cómo la información se transforma en ruido? Para entenderlo hay que ver el problema desde dentro. Hay como tres niveles, tres capas de análisis que en el debate público se mezclan de una forma, bueno, bastante peligrosa. Y esa mezcla es la que lo estropea todo. Mirad, la primera capa es la información pura y dura, lo que dice el documento, tal cual. Un nombre, una fecha, un sello, lo que hay, sin más. La segunda ya es la interpretación, que es cuando damos un paso más allá y deducimos algo. Pero ojo, con mucho cuidado y solo si tenemos el contexto. Y la tercera es la narrativa, que es la historia que montamos para que todas esas piezas sueltas tengan sentido. El gran problema, el cortocircuito, llega cuando la historia que queremos contar pasa por encima de la evidencia que tenemos. Aquí se ve clarísimo. Es la diferencia fundamental. Un análisis con método parte de la evidencia y se pregunta, vale, ¿con esto qué puedo decir? En cambio, la especulación es al revés. Empieza con una idea ya en la cabeza y se pregunta, ¿qué piececita de este puzzle me sirve para confirmar lo que yo ya pienso? Es el sesgo de confirmación de toda la vida. Nuestro cerebro, que es muy listo para unas cosas, rellena los huecos y confunde que algo aparezca mencionado con que eso signifique algo grave. Y bueno, este espacio nace precisamente para intentar poner un poco de orden en todo esto. La idea no es dar conclusiones masticadas y cerradas, para nada. La propuesta es mucho más sencilla: ofrecer un protocolo, unas reglas del juego claras que se puedan repetir y que sean totalmente transparentes a la hora de mirar la información. Y para conseguirlo, vamos a seguir siempre los mismos 5 principios. Primero, solo analizaremos documentos oficiales y verificables, y siempre se verá de dónde salen. Segundo, daremos explicaciones técnicas, pero de forma que se entiendan. Tercero, aplicaremos una regla de oro, innegociable, para no meter la pata. Cuarto, pondremos en contexto todo, explicando por qué una institución crea un documento de una forma y no de otra. Y quinto, y esto es súper importante, vamos a decir siempre y de forma muy clara qué es lo que no sabemos y hasta dónde se puede llegar con el análisis. Y aquí la tenéis, esta es la regla de oro, el mantra de este espacio. Que un nombre aparezca en un papel puede significar 1000 cosas distintas. El fallo más gordo y el más habitual es saltar directamente de la mención a la acusación. Aquí vamos a hacer justo lo contrario. Cada vez que aparezca un nombre, lo trataremos como un dato que hay que entender y clasificar, no como una conclusión final. Vale, entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo pasamos de tener un montón de papeles desordenados a generar conocimiento fiable? Pues la única respuesta es esa, con un proceso, con una serie de pasos claros que cualquiera pueda seguir y comprobar. Este será nuestro mapa de ruta, siempre. Primero, identificar qué demonios es el documento y de qué tipo es. Después, entender para qué sirve dentro del expediente y qué puede demostrar por sí mismo, que a veces es muy poco. Luego, pensar qué más haría falta para sostener una afirmación, ser honestos con las dudas que nos quedan y solo al final de todo intentar construir una explicación. Es que este orden, y no otro, es lo que de verdad separa un análisis serio del puro ruido. Ojo, porque tan importante como saber lo que vamos a hacer es dejar muy claro lo que no vamos a hacer. Poner estos límites desde el primer día es una cuestión, yo diría, de honestidad y de pura responsabilidad. Así que quede meridianamente claro, aquí no se va a dar pábulo a teorías sin pruebas en los documentos. Tampoco se van a emitir juicios de culpabilidad. Distinguiremos siempre entre alguien que aparece mencionado, alguien investigado y alguien sentenciado, que no es lo mismo. El tono va a ser siempre analítico, cero dramatismo. Y por supuesto, no vamos a especular sobre lo que alguien pensaba o quería hacer, porque eso es inventarse una historia, no es analizar.
Y esto para mí es fundamental. El objetivo de este espacio no es que todo el mundo esté de acuerdo con una conclusión final, para nada. El objetivo es que el método sea transparente, que se pueda ver paso a paso cómo se ha llegado a una idea. La credibilidad, yo creo, no viene de tener respuestas para todos, sino de ser coherente con el proceso y claro en los conceptos. En esto, el cómo se hacen las cosas siempre es más importante que el resultado final. Y bueno, esto no va de hacer análisis sueltos sin conexión. La idea es ir un poco más allá, construir algo progresivo. Una especie de biblioteca de análisis que esté ordenada y que sea útil de verdad con el paso del tiempo. La hoja de ruta está bastante clara. Empezaremos con una primera serie sobre el método, casi como un curso práctico para aprender a leer estos documentos. Luego pasaremos a analizar archivos concretos, pero poco a poco, capa a capa. La tercera serie se meterá con los fallos estructurales, con el porqué de que los sistemas funcionen como funcionan. Y terminaremos con una serie de contexto, para comparar unos casos con otros, tanto de aquí como de fuera. Al final, la ambición es esa que veis ahí. Crear una especie de archivo secundario, pero ordenado, que sirva para algo más allá de la noticia del día. Si dentro de un año esto no sirve para nada, pues habremos fracasado. Pero si, por el contrario, sirve como una base para entender lo que vaya saliendo nuevo, entonces sí, entonces habrá merecido la pena. Así que, al final, la cosa es bastante sencilla. Quien busque una historia ya cerrada, con sus buenos y sus malos, o conclusiones de usar y tirar que lo simplifiquen todo, pues sinceramente creo que este no es su sitio. Pero, si por el contrario, se prefiere un proceso transparente, que enseñe las cartas y un análisis que no le tenga miedo a la complejidad de las cosas, entonces sí, este es el lugar. Porque en el fondo, todo se resume en esto. Lo que marca la diferencia no es lo alto que grites una afirmación, sino lo sólido que sea el proceso para llegar a ella. No se trata de juzgar rápido, sino de ser consistente con el método. En fin, se trata de explicar mejor para poder entender mejor. Y aquí te dejo una infografía por si quieres repasar el resumen de todas las claves que hemos visto, propias de los vídeos que irás viendo en este canal. Muchas gracias por visualizar mi contenido y espero que te haya gustado. Si tienes alguna opinión, recomendación,